y escuchar su palabra. Padre bendito, te agradecemos por permitirnos estar aquí reunidos en tu honor. Te pido por favor bendigas a todos los hermanos que están presentes, los que están por llegar y los que ven el culto por internet. Gracias, Padre bendito. Amén. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Salmo 143:8. Alabemos, hermanos. Vamos a cantar a nuestro Dios. ¿Quién nos separará? Sabemos que en esta vida nos pueden separar de muchas cosas, cuestiones de trabajo, cuestiones de familia, pero del amor de Dios nadie nos separa y hay que reconocer eso en nuestra vida y confiar en Él. Entonces cantémosle a nuestro Dios. Ayúdame a aplaudir. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de Dios. Somos más que vencedores, en Cristo somos más que ganadores, ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y sigamos cantando a nuestro Dios este canto. Dios es poderoso y nunca nos falla. Así que cantémosle a nuestro Dios con todo el corazón, mis hermanos. Poderoso, nunca fallará, omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que pedí, grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso, en Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Dios me guía, Él conmigo está, un camino hará, más de lo que soñé, más de lo que esperé,
a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me guía, Él conmigo está. Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor. Él nunca me falla, Él nunca me falla. Y Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Amén. Podemos tomar nuestro lugar un momentito. Sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 8, 10. Hermanos, es momento de nuestra profesión de fe. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir. Es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que él haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla diariamente. Amén. Fíjense, mis queridos hermanos, que es bien bonita la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos de los héroes de la fe, luego a veces pensamos, híjole, ¿cómo quisiera ser como ellos, no? ¿Cómo quisiera ser como ellos? El rey David, el glorioso, el grandioso rey David. Y lo que nos muestra la palabra de Dios es que son tan humanos como nosotros. Esa es la verdad. Lo que nos muestra es que es por la gracia, por la misericordia, por la piedad, por el amor de Dios que nos rescata. Cuando leemos la Biblia, vemos una colección grande de seres humanos que fallan. Una colección grande de seres humanos que son infieles. Una colección grande de seres humanos que no son perfectos. Y entonces sí nos podemos identificar. Ahí sí le entro, ¿verdad? Poderme identificar. ¿Y de qué se trata todos estos sermones? De regresar a Dios, de postrarnos ante Dios y depender de Él. Esto es hermoso. El pasaje que vamos a ver hoy es Primera Crónicas 21, desde el versículo 1 hasta el 30. Está bien denso si lo ponemos allí, porque son muchos versículos. Y hay algunas cosas bien interesantes que han sido incluso motivos de controversia con pasajes paralelos en Samuel, o con algunas cosas que están muy de moda, como por ejemplo hablar del ángel caído, del maligno. Aquí no tiene caso, no venimos a eso. Realmente es una mención de lo que aparece allí, pero no vamos a hacer más énfasis, ¿eh? Hay comunidades en donde sí, se la pasan regañándolo o combatiéndolo. No, nosotros nos reunimos para alabar a Dios, para conocer de la palabra de Dios, y que ese señor, pues que se quede afuera, ese ni lo invitamos, ¿verdad? Que venga con nosotros, es un motivo de controversia. Pero sí, fíjense que está bien interesante. Este pasaje
Sí, si ustedes lo encuentran, va a tener nombres hasta curiosos de los otros pastores de la red. Por ejemplo, este mismo sermón, el pastor Alex Cunillet de Oren Cancún le puso el Evangelio Peluche. ¿Cómo está eso, verdad? Bueno, hay varias cosas bien interesantes, porque pues es un pasaje bien bonito en donde nos vamos a identificar con David. David, ¿se acuerdan que estuvimos leyendo de David, lo de Usa y que él había querido llevar el arca a su modo? Diría uno, pues es el rey David, es alguien que ha sido ungido por Dios para ser rey. Es alguien sabio que va a tener bajo su mando a toda la nación, porque todavía era el reino unido, no había Israel y Judá en el sur, sino era un solo reino de las 12 tribus. Y vemos a David fallando, reiteradamente, otra vez falló. Así que, ¿cómo se llama el sermón para sumarnos a las cosas raras? Hacer las cosas muy locamente. Y está basado en la palabra de Dios, ¿eh? Así se dice David a sí mismo, fíjense. Es que hice las cosas muy locamente. Entonces vamos a aprender, tenemos 5 enseñanzas, pero las vamos a ver como un proceso, ¿sí me explico? Va ligada una con otra y quiero que nos identifiquemos porque así actuamos, así nos pasa, así nos ocurre y así Dios, igual que a Él, nos puede dar enseñanza, madurez espiritual y nos puede evitar que hagamos las cosas de manera muy loca, muy locamente. Las enseñanzas son estas. Vamos a ver primero la insensatez, después el arrepentimiento, después la consecuencia de actuar alocadamente. La otra, no ofrendar nada que no nos cueste y por último, adorar en actitud correcta. El jueves, de eso se trataba el asunto de la zarza. Había algunas actitudes correctas para acercarnos a Dios. Así que, si se dan cuenta, está ligada a las enseñanzas y pareciera casualidad, pero no, es obra del Espíritu Santo que algo nos quiere decir. Pásame la que sigue, Héctor, por favor. ¿Qué es actuar con insensatez? ¿Qué es actuar alocadamente? Yo no sé qué hizo o cuál era su manera de actuar, pero un compañero médico de urgencias de allá de trauma se ganó ese apodo, fíjense. Y se le quedó, alguien lo dijo alguna vez y se le quedó. Porque decías, oye, ¿con quién vas a entrar a operar? Voy a entrar a operar con el insensato. Así fue su apodo, el insensato. Así todo el mundo le decía el insensato. Quizás, fíjense, porque era muy valiente. Quizás porque le entraba a los casos más feos. Quizás por su manera de abordar o de operar, no tengo idea. Porque ni siquiera tengo en mi mente ahorita quién de todos los 120 médicos que estaban en urgencias en diferentes turnos era el insensato. Pero me acuerdo del apodo, el insensato. ¿Por qué le decimos a alguien el insensato? Fíjense qué apodo tan curioso. Además un cirujanazo, déjenme decirles. Pero sí, ¿qué es actuar con insensatez? Vamos a ver, me gustó esta imagen. Eso es actuar con insensatez. Ahí está el puente, miren. Ahí está el puente. Y el cuate dice, pues me aviento por debajo. Ahí está, ahí viene el camión. Y en los otros carriles vienen otros carros. Y el camión rojo no le deja ver los otros carriles y cómo va. Pero él ya va a atravesarse la calle. Está actuando locamente. Y cuando eso ocurre hay consecuencias, por supuesto. Así que vamos a ver qué es eso de ser insensato. ¿Me pasas la que sigue? Ok, ahí nos quedamos. El sujeto insensato, ¿qué hace? Actúa sin madurez. Es falto de cordura y falto de reflexión. Es decir, es irreflexivo. Hace cosas irracionales e ilógicas, como este cuate atravesándose ahí. ¿Sí? Y en ocasiones esas cosas lo llevan a ponerse en riesgo. Piensen en algo en relación a su trabajo.
Por ejemplo, los que se suben a los postes, que no se ponen su arnés para de sostener. Es insensato. Es insensatez. Aquel que está trabajando con electricidad y no trae sus zapatos aislantes ni sus guantes. No pasa nada. No pasa nada. Entonces se puede poner en riesgo así. Estoy poniendo ejemplos muy, muy claros, muy concretos, muy francos, que cualquiera dice, no, pues ese sí es bien insensato. Pero imagínense, se pone en riesgo a sí mismo y puede poner en riesgo a otras personas. Una infidelidad es una absoluta insensatez. ¿Sale? Y a lo mejor es uno el que está fallando, pero es toda la familia la que va a sufrir las consecuencias. Está poniendo en riesgo su familia y está poniendo en riesgo su matrimonio por una insensatez. Eso es actuar insensato, irreflexivo, falto de cordura, irracional, ilógico. Todo eso es ser insensato, fíjense. Todo eso es ser insensato. Hay cosas que pueden hacer los niños, por ejemplo. ¿Sí? Si entra aquí un niño caminando así, brincando, dicen, no, pues es un niño, ¿no? Pero ¿qué pasa si entra un adulto así? Todo el mundo dice, ay, este cuate que trae, ¿me explico? Ay, ¿por qué está actuando así de manera irreflexiva? En el niño podemos corregirle, en el niño podemos decirle, oye, no hagas esto porque va a tener tal consecuencia, pero en el adulto debería él tener eso ya previsto, haber reflexionado antes de hacer las cosas y entonces prever las consecuencias de las cosas. Y a lo mejor decir si le entro o no le entro. O a lo mejor dice, sí tengo que hacer algo, pero de manera diferente, ¿no? El significado bíblico de insensato es una persona que carece de buen juicio y de sentido común. En la Biblia, ser insensato es igual a ser necio. Y también es sinónimo de ser tonto. Falto de inteligencia. También en la Biblia nos habla de que alguien que es insensato es alguien que rechaza la enseñanza de Dios. Alguien que rechaza la palabra de Dios y empieza a actuar de esa manera irreflexiva, la desecha y la desdeña. Y entonces nos dice Proverbios, está fuerte, 26:11. Actúan como perro que vuelve a su vómito. Fíjense qué feo, pero así es. Así es el necio que repite su necedad. Porque una característica del insensato es que ya la regué y no aprende. La vuelve a regar. Vuelve a cometer el mismo error, vuelve a realizar lo mismo que le está generando consecuencias negativas. No está aprendiendo. Y entonces dice, pues si esto en alguien que fuera sensato dice, si yo estoy generando esta consecuencia con mi actuar y eso que estoy generando no es lo que yo espero, pues cambio. Así de sencillo. Sí, así que pensemos en nuestra selección nacional de fútbol, soccer, ¿verdad? Están jugando horrible. Tienen que cambiar. Están siendo insensatos, ¿verdad? ¿Y cuál fue la consecuencia? Que en un estadio de 70,000 apenas fueron 8,000. Y como les pegó en el bolsillo a los federativos, dijeron, no, pues ahora sí tenemos que cambiar. ¿Sí me explico? Actuar de manera irreflexiva siempre trae consecuencias. Siempre. Y entonces de eso se trata el asunto. El libro de Proverbios tiene más, por supuesto, más de lo que nos habla de la insensatez en el libro de Proverbios. Pero ¿qué creen? Por ejemplo, si vemos todo el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, vamos a ver que Jesús se está refiriendo a los fariseos y a los saduceos como alguien insensato. Qué horrible. Los escribas, los expertos en la palabra, pero que no la están aplicando, que no la están poniendo en práctica, que están alejando a la gente de Dios en lugar de acercarla. Son insensatos, aunque sean expertos. Entonces, bueno, los acusa de ser hipócritas, inmorales, injustos y víctimas de su propia astucia.
duras palabras del Señor con ellos. Así que esa es una conducta insensata. Solo evitan, dice, que entren en el reino de los cielos la gente e impide que otros lo hagan. Así de demente es su proceder. Hablando de los fariseos y de los saduceos. Así que esta es la introducción. Ya vimos que es el asunto de hablar de insensatez. Préstenle por favor el micrófono a la hermanita Ruth, porque, pásame la que sigue, Héctor. Vamos a hablar sobre la insensatez. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos del 1 al 26. Le escuchamos, hermano. Ay, Dios. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los principales del pueblo: id a hacer censo de Israel, desde Beerseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos para que yo sepa. Y dijo Joab: añade Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado de Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y le dijo la cuenta del número del pueblo de David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominación a Joab. Está densito el texto, pero vamos a desglosarlo, fíjense. Manda a hacer un censo militar, hombres entre 20 y 50 años de edad. 59 dicen otros comentaristas. Es decir, hombres con capacidad de levantar una espada, dice ahí. Él manda a hacer un censo militar. ¿Qué problema habría en eso, el censo militar? ¿Por qué le es pecado a David? ¿Qué nos muestra eso? ¿Por qué lo manda a hacer? Quizás por miedo, están rodeados de pueblos que son enemigos. Quizás tiene miedo, quizás tiene vanidad, quizás quiere ensalzarse y decir, miren el tamaño de mi ejército, que son cifras altas en disparidad con 2 de Samuel. Pero no se me preocupen por esa disparidad, la Biblia no se contradice. Quizás por inseguridad, quiero ver con qué cuento. Quizás por soberbia. Quizás por una mezcla de los cuatro. Lo que sí es cierto es que David lo que nos está mostrando es que no confía en Jehová. Quiero ver cuánto tengo para ver si puedo responder por mis propias fuerzas. Ese es su actuar insensato de David. Y Joab, que es su sobrino, su consejero y su comandante militar, le dice, no lo hagas. El Señor te va a añadir 100 veces más, pero no lo hagas. Pero finalmente David le dice, ve y haz el censo. Ve y haz el censo. Y él, ¿existe la obediencia parcial o obediencia parcial es desobediencia? Pregunto. Es desobediencia. Él dice, bueno, pues me manda el rey y prevalece la voluntad del rey. Tengo que hacerlo. Y se va desde Beerseba en el sur hasta Dan al norte, hasta la tierra de Neftalí, contando cuántos hay. Por eso es esa cifra enorme, de las 10 tribus. Pero hay una tribu muy mermada, que es la de Benjamín, y Joab dice, de ellos no voy a contar. Y después va con los levitas que no tuvieron heredad porque van a servir a Jehová, y él dice, va a ser pecado que yo los cuente. Ellos no son para la guerra, ellos son para servir a Jehová. Así que es una obediencia parcial, ¿sí? Y va y le da cuentas al rey. Ese número tan grande. Menciono así rápido. ¿Qué nos dice el versículo primero?
¿quién fue el que incitó a David, según aquí Crónicas, a que hiciera el conteo? ¿Quién nos dice? Y si vemos Samuel, nos dice, la ira del Señor se encendió contra Israel e incitó a David. ¿Hay contradicción? No hay contradicción, fíjense. No hay contradicción. No es que Dios lo incitara a pecar, ¿me explico? Es que David tenía en su corazón eso. Y nos sucede así, porque hay personas que todo le echan la culpa al maligno. Todo. Se me hizo tarde porque el maligno puso en la mente de Mauricio Curi hacer obras. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? O sea, todo lo buscan afuera. Todo dicen, es que el maligno hizo que yo llegara tarde, o el maligno hizo que no hiciera tal cosa. Busquemos adentro, en nuestro corazón. Busquemos adentro de lo que nos está llevando a ser insensatos. Por eso es irrelevante quién, si como dice Crónicas, el Señor externo, o como dice Samuel, la incitación de David, ¿sí? Por ira del Señor. ¿El Señor le incitó a pecar o el Señor se encendió su ira porque él ya había pecado antes? ¿Sí me explico? Se enciende la ira del Señor porque ya había pecado antes. Ya en su corazón estaba la inequidad, ya en su corazón estaba la inseguridad o la soberbia. Ya estaba en su corazón lo que llevó a David a pecar. Y no oye a su sobrino, no oye a Jobab. Él le responde con dos preguntas retóricas. No espera que le conteste David. Dice, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? O sea, todos están unidos para el pueblo de Dios. ¿Y para qué procura mi Señor este conteo? ¿Cuál es lo que quieres ganar? ¿Qué es lo que tú quieres? Y finalmente, David cegado. Así que puede haber soberbia, puede haber vanidad, puede haber inseguridad, puede haber miedo, pero lo que no hay es confianza en Dios. Y esa, mis queridos hermanos, es una conducta insensata. Esa es la insensatez de David. No pensar en la palabra de Dios, no confiar en Dios y querer confiar en sus propias fuerzas. Esa es la conducta insensata. ¿Quién la generó? Es irrelevante. Analicemos la conducta insensata de David. Así que, pues hay consecuencias. Hay otro comentarista que dice que no se contaron los levitas y los benjamitas porque David se arrepintió y mandó parar el censo antes de que los contaran también. Y hay un historiador que es interesante porque no es canónico, es decir, no es un historiador de la Biblia, pero es un historiador muy conocido, que es Flavio Josefo, que en su libro Antigüedades dice que el arrepentimiento de David ordenó también parar ese censo. Así que la conducta insensata nos puede producir remordimientos. ¿Cuál es la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento? Fíjense, el remordimiento es un malestar interno. El remordimiento es pasajero y el remordimiento no impide que esa conducta insensata se vuelva a presentar. ¿Sí? Pensemos en alguien. Va en el camión, ve oportunidad, una cartera, ¡paz! Y a lo mejor de repente siente el remordimiento, híjole, a lo mejor le robé a la señora en su carterita lo único que tenía para comer, híjole, pues no, está feo. Pero se pasa para atrás y ve otra cartera y pues la agarra. Es algo transitorio, algo pasajero. En cambio el arrepentimiento no, el arrepentimiento produce reflexión. Y el arrepentimiento debe generar también la búsqueda de perdón, la búsqueda de aprendizaje y la búsqueda de cambio. Y tratar de evitar la conducta reiterada. ¿Cuántas veces no le hemos regado? Diario, un montón de veces. ¿No? Pues decimos, híjole, le contesté bien mal. A mi mamá, a mi hermano, a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, le contesté mal. Oye, buenos días. ¿Y qué tienen de buenos? No, pues nada. Y después tienen el remordimiento. Híjole, le contesté mal. A lo mejor
no lo merecía, me contestó bien y todo eso. Si hay arrepentimiento y buscamos la sabiduría de Dios, vamos a tratar de evitar eso. Pero si no, en la noche le va a decir, buenas noches, ¿qué tienen de buenas? ¿Va a estar aquí? ¿Sí me explico? Arrepentimiento y remordimiento es diferente. Vamos a ver la siguiente enseñanza. Aquí, bueno, antes de que lo pases, ¿qué estoy queriendo ilustrar? Un jefe en un trabajo, ¿sí? Que está hostigando al trabajador. Una conducta insensata. Porque el trabajador en cualquier momento le dice, ¿sabes qué? Yo renuncio, me hago un ladito. Y su empresa, su trabajo, se va a caer junto con él. Actuar así es actuar de manera insensata. Siguiente enseñanza, el arrepentimiento. Primera de Crónicas 21, versículos 7 al 8. Te escuchamos, Giovanni. Y Dios también estaba disgustado con él, el censo, y por ese motivo castigó a Israel. Pero David le dijo a Dios, yo soy quien ha pecado, perdóname por piedad, porque ahora me doy cuenta de cuán equivocado estaba el dar este paso. Fíjense, el arrepentimiento. Cuando actuamos como David ahí, y conste que la intención del libro de Crónicas era lavarle un poquito la cara a David en relación a lo que decía en Samuel, ¿no? Aquí no menciona los pecados de David, sino nos quieren presentar como alguien mejor. David reconoce, le dice a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Fíjense qué interesante. David está reconociendo la conducta inapropiada de él, no de Joab, o no del consejero, o no de los profetas, o lo que es peor, muchas veces culpamos a Dios de la consecuencia de nuestro propio pecado, y empezamos a blasfemar, y empezamos a decir cosas desagradables a Dios, empezamos a dar un mal testimonio, ¿verdad? En el caso de la infidelidad que yo decía, muchas veces el infiel culpa a la pareja. Es que esto ocurrió porque tú eres así. Es que esto ocurrió porque tú no me llenas. Porque tú no satisfaces mis expectativas. ¿Sí se dan cuenta? Tú. Y después, si la familia se rompe, si la familia se pierde, dicen, ¿por qué permitiste esto, Dios? ¿Sí se dan cuenta la insensatez? ¿Se dan cuenta la insensatez? Entonces, eso es lo que no debe ser. Aquí David, por el contrario, es un ser humano, pero está reconociendo, yo he pecado al hacer esto. Proverbios 19:3 nos dice, fíjense, de la palabra de Dios, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Dios lo sabe. Dios sabe que somos así, que la naturaleza humana pecaminosa nos lleva a eso. Y luego vemos que las consecuencias se van creciendo exponencialmente, ¿no? Por fortuna David no tiene ese comportamiento. David sí hay arrepentimiento, hay reconocimiento del pecado y hay ruego en oración. Así que son las conductas apropiadas. Arrepentimiento, con las características que les dije, querer crecer, querer cambiar, ¿sí? Querer evitar repetir las cosas. Hay arrepentimiento, hay reconocimiento del pecado. ¿Y cómo lo hacemos esto? Rogando en oración. ¿Y qué ruega David? ¿Qué ruega David? Dice, he pecado gravemente al hacer esto y te ruego que quites la iniquidad de tu siervo. Me acordé de Jacob, el tramposo, que dijo, ya no quiero ser tramposo, cámbiame, transfórmame. David le está diciendo, quítame la manera de ser como soy ahora. No está diciendo por mí, por mis fuerzas, por mi esfuerzo, porque le echo ganas, ¿sí me explico? Como esa desviación que hay ahora del evangelio positivo, decláralo y va a ser no, eso es falso, eso es humano. Eso es soberbia humana que quiere quitar el papel que verdaderamente tiene Dios.
David le está diciendo, no puedo, necesito ser transformado y tú eres el único que puede transformarme. Quítame esta manera de ser. Le está diciendo, quiero dejar de ser con esa inequidad, porque he hecho muy locamente. De ahí viene la frase. Así que él dice, quiero ser transformado, reconoce su maldad, pero también reconoce su incapacidad propia y le ruega a Dios que le quite ese rasgo de personalidad. Y eso que dice, porque he hecho muy locamente, me encantó cuando me metí al estudiar el hebreo. Vamos a ver qué quiere decir en hebreo. La palabra ki, que quiere decir que es muy, quiere decir una marca, un estigma físico en señal de propiedad. Es algo indeleble. Es como si nos tatuáramos aquí en la frente de quién soy, ¿verdad? De quién soy. Soy de Dios, ¿verdad? Pero sí, pero tienes que demostrarlo con tu conducta. Sí, pero es una marca ahí. Y después, hacer y locamente es una palabra sola. Cuando dice muy, también es una palabra que se llama M-O-D, mod, que en español quiere decir mucho, ¿verdad? ¿Me quieres? Sí, mucho. Estás muy bonita. En hebreo no es solamente ensalzar y elevar. Muy quiere decir completamente. Una llenura, una plenitud, es totalmente. Así que cuando David dice, estoy actuando muy locamente, quiere decir absolutamente insensato. No medio insensato o a veces insensatito, no. La insensatez es su marca. Aquí, como si nos pusiéramos, soy insensato. ¿Sí? ¿Sí me explicó cómo nos veríamos así? Soy insensato. O como los letreros que he visto últimamente en los carros, ¿verdad? Voy aprendiendo a manejar y si me tocas me voy a tontar peor. ¿Sí? ¿Sí los han visto? ¿No? ¿Ok? Esa es su marca, eso es lo que lo distingue. David está diciendo eso. Y la palabra para locamente se llama shokol, que quiere decir insensato, estar en falta de comprensión, estar en un estado de ruptura con la ley, actuar como un tonto. Así es actuar de una forma completa, total, absolutamente insensata. David no está diciendo, hay tantita inteligencia de mí, hay tantita sensatez. Mira, de 10 veces que hablo contigo, 8 soy sensato y 2 no. David le está reconociendo que soy absolutamente insensato. Así le está diciendo a Dios. Y es lo que le está pidiendo que lo cambie. ¿Sí se dan cuenta? Nosotros hacemos las cosas muy locamente, según como dice la palabra. A veces sí. Y a veces, ¿qué nos impulsa? La ira, el rencor, la venganza, el ego, la soberbia, la vanidad. Todo eso nos impulsa, ¿para qué? Para actuar muy locamente, es decir, para actuar absolutamente insensatos. Y lo que nos dice David es, reconócelo y entonces ruega a Dios que te cambie. Ruega a Dios que te transforme, porque si tú sigues así, vas a sufrir consecuencias. Tómala, está bien bravo, ¿verdad? Entonces, es lo que nos dice en este proceso, porque cada enseñanza es una parte del proceso, requerimos de eso, arrepentimiento verdadero, ruego a Dios en oración y pedir que Él, con su poder, porque Él sí puede, nos transforme. Qué hermoso, ¿verdad? Vamos a la que sigue, Héctor. La consecuencia de actuar alocadamente. La ilustración, hay un grupo antivacunas, ¿verdad? Y el sarampión está volviendo a surgir en el mundo. ¿Ok? El grupo antivacunas, que dice, no me quiero vacunar. Dice, la vacuna contra los antivacunas, pues ponte a leer, mi cuate. Ponte a leer, ¿no? Pero la consecuencia de actuar alocadamente es 1 Crónicas 9 al 16. ¿Quién nos lo va a leer? Sí. Entonces el Señor le dijo a Gad, profeta personal de David, ve y dile a David, el Señor te da la oportunidad de escoger entre 3 castigos. Escoge el que quieras.
Entonces Gad fue y le dijo a David: el Señor te manda a decir que elijas uno de estos 3 castigos: 3 años de hambre en tu tierra, o 3 meses de destrucción por tus enemigos, o 3 días en que el Señor enviará a su ángel para que desate una plaga mortal por todo el país, de modo que muchos morirán. Piénsalo y dame a conocer tu respuesta para dársela al Señor. Es una decisión muy difícil de tomar, respondió David, pero prefiero caer en las manos del Señor y no en las del poder de los hombres, porque el Señor es muy compasivo. Entonces el Señor envió una plaga sobre Israel y murieron 70,000 hombres. Durante la plaga, Dios envió un ángel a destruir a Jerusalén. Pero entonces sintió tal compasión que le dolió profundamente, de modo que ordenó al ángel destructor: no sigas, es suficiente. En ese momento el ángel del Señor se encontraba de pie en el campo de trilla de Ornán de ¿Ya te pasaste hasta el 16? Sí, de Ornán el Jebuseo. Todavía falta el 16. ¿Hasta el 16? Ok. Cuando David vio el ángel del Señor parado entre el cielo y la tierra con su espada desenvainada, apuntando hacia Jerusalén, se vistió de ropas ásperas y se postró en tierra delante del Señor, y los ancianos de Israel hicieron lo mismo. Okay. Gracias. Qué enseñanza, ¿no? ¿Qué vemos? Porque hay gente que dice, en el Antiguo Testamento hay un Dios vengativo, un Dios genocida, un Dios misógino, un Dios de esto. ¿Qué creen que está ocurriendo? Realmente nos está ilustrando que Dios nos deja sufrir las consecuencias de nuestra propia insensatez. Eso es lo que nos quiere decir. Y a veces las consecuencias son chiquitas o a veces son grandotas. ¿Sí me explico? Pero no es porque Dios castigue, sino es por la consecuencia de nuestra propia insensatez. Y Dios nos deja que suframos la consecuencia de la insensatez para que aprendamos, para que de verdad seamos transformados. A veces necesitamos estar hasta abajo para empezar a subir. Y no por nuestras fuerzas, sino porque tenemos un Dios de misericordia, de piedad y de amor, que cuando nos ve tirados, nos levanta. ¿Sí o no? Nos extiende su mano y nos recoge. A veces no tenemos ni fuerzas de ponernos en pie y Él nos levanta. Pero también nos deja sufrir las consecuencias porque quiere que aprendamos. ¿Ok? David está hablando de eso. Gad es su profeta. Gad es alguien que le aconseja, por eso nos dice su profeta personal. Es alguien que habla, el profeta no es el que predice el futuro, sino aquel que habla de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios con la gente. Ese es Gad. Y le está diciendo, el Señor tiene esas posibilidades. Y David, ¿qué le dice? ¿Qué le contesta a David? Fíjense, es parte del arrepentimiento. Estoy en grande angustia, le dice David. Es algo más que un remordimiento pasajero, es angustia por el dolor, por la consecuencia, y porque la consecuencia no la está sufriendo David, sino está viendo que su pueblo está sufriendo la consecuencia. Por eso es un tipo de Cristo, David, porque dice, yo quiero pagar para que ellos no paguen, ¿ok? Por eso les ruega. En la tipología de Cristo, no es Cristo perfecto como lo fue Jesús, pero sí tiene ese rasgo. David se arrepiente del pecado y quiere que la consecuencia del pecado caiga en él, en el pecador. Sí, te ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, para que no caiga en las manos de los hombres. Fíjense, porque sabe que en el hombre no hay misericordia, en el hombre no hay piedad y en el hombre no hay amor. Por eso dice, si voy a sufrir las consecuencias, también las consecuencias las quiero vivir tomado de la mano de Dios, porque Él sí tiene misericordia. Esas consecuencias entonces nos generan angustia y la respuesta correcta es apelar a la misericordia de Dios. Hay un momento en que debemos tomar decisiones. Vamos en un camino y de repente vemos así la bifurcación, ¿no? Hacia la izquierda, hacia la derecha. ¿El camino de la insensatez o el camino de caminar con Dios? El camino de caminar con Cristo. Tomemos decisiones.
O nos seguimos perdiendo en la insensatez, o buscamos la madurez espiritual, buscamos ir creciendo para que esta conducta no se reitere y finalmente nos postramos ante Dios con el dolor de las consecuencias, ¿sí? Pero también con la esperanza, no en nosotros mismos, sino en su misericordia. Y entonces dice uno, bueno, hay esperanza porque la esperanza no la pongo en mí mismo, sino la pongo en Dios, la pongo en Cristo Jesús. Así es el asunto de la misericordia. Déjenme ver porque esto ya se perdió. Y entonces, bueno, eso es el asunto. Las pruebas y los problemas son difíciles, son pesadas, siento que no las puedo llevar, pero además las vivo solas, no buscando el rostro de Dios, no buscando el rostro de Cristo, entonces no me sirve para crecer. Si buscamos la misericordia de Dios, su perdón, su arrepentimiento, el arrepentimiento nuestro para con Él de una manera verdadera y buscamos su rostro, entonces vamos a poder vivir esas consecuencias negativas con una positiva, el crecimiento espiritual. Si no, nos quedamos con las puras negativas. Así que busquemos. Vamos a la siguiente enseñanza que dice no ofrendar nada que no nos cueste. Primera de Crónicas 21, 17 al 25. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en la tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precioso, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Ok. También hay disparidad de lo que pagó referente a Samuel y referente a Primera de Crónicas. ¿Hay contradicción? No. ¿Cuál es la enseñanza entonces? Ok. Mostrar honra a Dios. David dijo, yo pagué consecuencias, yo generé el pecado, no tienen por qué pagar ellos y yo quiero redimirme. Es decir, quiero que Dios me vea de manera diferente. El ángel de Jehová tiene piedad y responde ante la petición de David de ya no. Iban a arrasar Jerusalén, pero ruega a Dios y tenemos un Dios que escucha. Tenemos un Dios que nos responde conforme a su voluntad, que está fundamentada principalmente en su amor. Dios es amor. Así que su respuesta está basada en amor, en su misericordia y en su piedad. ¿Y qué nos muestra aquí? Fíjense, lo que nos está mostrando David es que quiere honrar a Dios. ¿Qué quiere decir eso de honrar? ¿Darle su lugar? Sí quiere decir eso, honrar. ¿Reconocer su gloria? Sí, también quiere decir eso, honrar. Pero ¿qué otra cosa quiere decir honrar? Que lo que yo voy a ofrendar a Dios me cueste, a mí. Y es lo mismo que tenemos que hacer. No podemos ofrendar algo que no nos cueste. Qué rico hubiera sido para David decir, sí, Ornán, oye, me das los bueyes para el holocausto, me das la madera, me das el trigo y me das un cacho de tierra para poner el altar. Está padrísimo, oye, gracias, gracias, mi cuate.
que Dios te lo pague, ¿verdad? Dice, gracias. Pero David dice, no voy a ofrendar algo que no me cueste a mí porque yo fui el que pequé. ¿Sí me explico? Y es lo mismo que nos está pidiendo, que seamos con disposición de honrar a Dios. No solo quiere decir reconocer quién es y su grandeza, la gloria que merece, sino también la fidelidad, que nos cueste ¿qué? Tiempo, que nos cueste esfuerzo y que nos cueste también las cuestiones materiales. También honrar a Dios quiere decir reconocer quién es. Y si lo voy a honrar, tiene que cederse también ese aspecto. Lo dice la palabra de Dios. La ley del Corbán era pecaminosa. ¿Qué era? Ya lo hemos platicado, pero la reitero, ¿verdad? Tengo mi padre y mi madre ancianos, y lo que le iba a dar a él, lo ofrendo a ellos para su manutención, lo ofrendo en el templo. Y digo, no, pues lo que te tocaba a ti, ya lo ofrendé allá, es para Dios. Espérame tantito, como dicen, no, espérame, así dicen, espérame tantito, tu diezmo para Dios, y no dejes de honrar a tu padre y a tu madre, eso es aparte, eso es otra cosa. Honrar es proveer, reconocer. Yo recuerdo, ahora que fui a Acapulco a operar, llegué a la Central Papagayo, y de ahí me fui caminando al hospital con un calorón terrible, el Santa Lucía se llama el hospital, y me regresé caminando del Santa Lucía para allá, pero estaba el calor tan terrible que me paré así en unas puertas del Papagayo, del Parque Papagayo, un ladito en la sombra. Dije, que se pase tantito, al fin mi camión sale mucho más tarde, ¿sí? Y se me acercó una señora y me dice, oiga, la central, digo, sube aquí a la avenida Cuauhtémoc y 2 cuadras para allá. Gracias. Digo, está bien duro el calor, ¿verdad? Sí está bien duro el calor. Dice, pero pues ya vamos a llegar, sí. Y dice, ¿usted va para allá? Sí, yo también voy para allá. Una señora ya grande, ¿sí? Dice, pero bueno, con permiso. Se adelantó. Llevaba como 50 metros más adelante y se voltea y le dice a su esposo, mucho más grande de edad, caminando despacito, ¡apúrate! Dije, bueno. Entonces llegamos ahí como si fuera Metrobús, ahí en Cuauhtémoc, en Acapulco. Entonces llegué, me esperé en la esquina, me atravesé, la señora, ¡pum!, adelante, lleva 1 cuadra adelante, el señor con miedo para atravesar porque camina despacito, ¿sí? Camina despacito, entonces daba un pasito para adelante, 2 para atrás, y así con miedo, y la señora ya parada allá adelante, 1 cuadra adelante, apúrate, que se nos va a hacer tarde. ¿Lo estaba honrando? No, ¿verdad? Pues si es su marido, si ya camina despacito, si necesita a lo mejor que lo auxilien para atravesar la avenida, ¿lo estaba honrando? No. Lo mismo me pasó, pero al revés, aquí en Peña de Bernal, ¿verdad? Venía un señor con corte militar y fortachón y ágil, con una bolsa de mujer, que yo pensé que se la había robado porque venía bajando rapidísimo. Se para y se voltea y viene una señora así porque traía taconcito, ahí entre las piedras bajando, y dice, apúrate, mi amor. Nos tocó verlo, ¿te acuerdas? ¿La estaba honrando? No. Él estaba mostrando sus capacidades atléticas, pero la señora a punto de caerse ahí, y él no estaba junto de ella para sostenerla. No le estaba honrando. Así que cuando dijo mi amor, dije, será cierto. Algún día lo voy a utilizar como ilustración. Sí estamos entendiendo lo que es honrar. Y en las cosas materiales, honrar a Dios. Honrar a Dios. ¿Sí? Así que tenemos que hacerlo. El diezmo viene en la palabra de Dios. Pásame la que sigue. Levítico 27:30 dice, el diezmo de la tierra, así la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles, de Jehová es. El 10% de lo que gana, de Jehová es. ¿Ok? Y es una cosa dedicada a Jehová. O como nos dice Pablo ya en Corintios 9:7, pásame la que sigue.
cada uno como propuso en su corazón, ¿sí? No con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Híjole, estoy, y a lo mejor le amarro un hilito, ¿verdad? Y lo echo al alfolí, ya vieron que eché, pero a la hora de la hora lo jalo. ¿Sí me explico? David nos muestra la manera correcta de honrar a Dios. Dice, no voy a dar nada que no me cueste. Así que es una manera correcta. Y nos vamos con la última enseñanza. Adorar con la actitud correcta. ¿A quién le tocó? Al hermano Iván, ¿verdad? A ver. Dice, ahí construyó un altar al Señor y le ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Luego oró al Señor y en respuesta Dios envió fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Entonces el Señor le ordenó al ángel que envainara su espada. Al ver David que el Señor le había respondido, le ofreció sacrificios. En aquel tiempo, tanto el santuario del Señor que Moisés hizo en el desierto como el altar del holocausto se encontraban en el santuario de Gabaón. Pero David no fue a consultar al Señor a ese lugar, porque por causa de la espada del ángel del Señor estaba aterrorizado. Fíjense qué interesante, en esa versión que nos dice el hermano, nos dice aterrorizado. No era el temor reverencial que se debe tener, era terror a una consecuencia mayor del ángel de Jehová. Qué interesante versión, ¿sí? En la 60 dice, estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Así que David nos está mostrando esto, y esto es de lo que se han tratado todos estos sermones, de nuestra posibilidad de fallar y de la necesidad de retornar hacia Dios, de la posibilidad de que Dios nos rescate de nuestra iniquidad. ¿Sí se dan cuenta? Es eso. Ay, ahora sí me identifico con David. Es humano. Eso, además mi tocayo, ¿verdad? Es humano, falla, pero en el error, en la falla, está tomando las medidas correctas para crecer espiritualmente. Ahora sí. O me vuelvo insensato completamente y me voy en un, no círculo vicioso, sino en una espiral descendente de degradación como ser humano, o empiezo a crecer con Dios. Y David nos dice, ¿cómo hacerlo? Orar, suplicar en oración, aceptar lo que hacemos, mostrar un arrepentimiento verdadero y saber que Dios nos escucha. Siempre me acuerdo cuando oigo esto de esa pregunta que le hace el Pasa Yanni, que nos ha comentado, ¿verdad? Cuando se despiertan y dice, amor, ¿tú crees que hay alguien en el cielo que nos escuche? Sí, les hacemos la pregunta aquí. ¿Ustedes creen que hay alguien en el cielo que nos escuche? Sí, por supuesto. Y además es alguien que nos ama, que se encarnó para venir por nosotros, porque dijo, ustedes solitos no pueden. ¿Sí? Que tiene misericordia, y entonces le adoramos por eso, por quien es, por lo que ha hecho y por lo que puede hacer con nosotros y en nuestra vida. El pasaje dice que viendo David al ángel, pues ofreció sacrificios, temor reverencial, pero después nos habla de pánico, de terror. ¿Por qué? Porque David tenía arrepentimiento en su corazón. Dijo, la regué, hay consecuencias, murieron 70,000 hombres por mi culpa. Ok, y entonces, ¿tengo miedo? Como decía aquel que decía, ¿tengo miedo? Pues tengo miedo. Sí, tiene miedo, pero ¿qué creen? Dios es maravilloso, Dios perdona. Nos resbalamos y nos caemos, pero Dios nos levanta. Por eso nos dice en Hebreos 4:15, sí, hay que adorar con la actitud correcta. Tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y nos dice con Cristo, vean ustedes la diferencia, ¿sí? David aterrorizado, pero con Cristo acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro.
El oportuno socorro, la oportunidad quiere decir pronto, cuando más lo necesitamos. Si alguien es atropellado y se tarda en la ambulancia 5 horas, no es oportuno socorro. Podrá ser socorro, pero no es oportuno, ¿me explico? Pero Dios sí llega. Y Dios llega en el momento en que más lo estamos pidiendo. Así que adorar a Dios es honrarle. Adorar a Dios es buscar cercanía con Él. Adorar a Dios es abrumarnos con su grandeza, con su gloria, con su poder. Y también es postrarnos. En este pasaje, David nos enseña ese proceso para acercarnos a Dios. Y nos enseña que es Dios en su misericordia el que nos puede transformar. Pero lo más importante, nos muestra eso precisamente, de la misericordia y el amor de Dios, de su perdón, de su restauración, de esa anhelada transformación que solo Él y solo Él puede hacer. Lo puede realizar en nosotros. Lo que David nos muestra es la actitud correcta. Así que vayamos a la conclusión y al desafío, la que sigue. Tomemos conciencia de nuestra insensatez, busquemos arrepentimiento verdadero cuando la reguemos, que es decir, cotidianamente, ¿sí? Cotidianamente, pero arrepintámonos de cuando la reguemos, ¿sí? ¿Me explico? Sepamos que hay consecuencias de actuar alocadamente, ahora sí podemos hablar de ese término. Sepamos que debemos ofrendar y que nos cueste el ofrendar, porque eso es del agrado de Dios, porque estamos dándole la honra que Él merece. Y debemos adorar en actitud correcta. Es un desafío grande ponernos a sus manos para ser transformados. Oramos, pidamos sabiduría, mostremos arrepentimiento verdadero y entonces, mis hermanos, gocémonos de la misericordia de Dios. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre bendito, gracias, Señor, gracias. Siempre nos desafías, Señor, siempre nos muestras caminos, procesos, siempre nos exhortas a no quedarnos igual, a no ser iguales que cuando llegamos a tus pies, sino al crecimiento espiritual, Padre bendito. Solo tú puedes dárnoslos. Te lo rogamos, te lo pedimos. Somos falibles, fallamos cotidianamente, pero sabemos que tenemos un Dios de misericordia y de amor, que vino por nosotros, que se encarnó por nosotros y que vino a lavarnos de los pecados. Gracias, Padre, por tanto y tan inmerecido amor. Te rogamos que seas con nosotros en esta semana y nos ponemos a tus pies, Padre bendito, por lo que eres. Queremos ser transformados para ser hijos tuyos y alcanzar la estatura del varón perfecto, Padre bendito, que no lo vamos a lograr aquí, pero en este camino andamos, Padre bendito. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar, mis hermanos. Acercaré al trono de la gracia, en total confianza me acercaré. Me acercaré a tu misericordia, pues yo sé que entiendes este clamor. Cristo, fuente de vida, Cristo, fuente de luz, solo tú llenas mi corazón. Cristo, solo tú. Me acercaré
cual confianza me acercaré. Me acercaré a tu misericordia, pues yo sé que entiendes este clamor. Cristo, fuente de vida, Cristo, fuente de luz, solo tú llenas mi corazón. Cristo, solo tú. Cristo, fuente de vida, Cristo, fuente de luz, solo tú llenas mi corazón. Cristo, solo tú. Acercarme a ti es el bien, entregarme con todo mi ser y postrarme delante del Rey. Acercarme a ti es el bien, entregarme con todo mi ser y postrarme delante del Rey. Acercarme a ti es el bien, entregarme con todo mi ser y postrarme delante del Rey. Cristo, fuente de vida, Cristo, fuente de luz, solo tú llenas mi corazón. Cristo, solo tú. Cristo, fuente de vida, Cristo, fuente de luz, solo tú llenas mi corazón. Cristo, solo tú. Amén. Y oramos al final para despedirnos. Les invito a que se pongan de pie. Y nos dice nuestro texto de Mar. Nunca abandonaremos a Dios, jamás seguiremos a otros dioses. Josué 24. Que Dios les bendiga y les guarde, mis hermanos.